estamos hablando del estómago, ¿no es cierto? Hasta ahora hablamos de la boca, del esófago, que todas las capas, todo el tubo digestivo tiene una mucosa, una submucosa y una muscular, y está envuelto por una serosa. La mucosa del esófago, de la boca, es un epitelio plano estratificado. La mucosa del estómago y del intestino delgado y grueso está formada por un epitelio cilíndrico, es una mucosa que absorbe y que secreta. Por eso tiene una sola capa de células para permitir la absorción. Ahí vamos a compartir para que veamos de nuevo. Bueno, vemos entonces, este corte me muestra la mucosa, la pared del estómago, ¿no? En la parte microscópica. Yo lo tengo acá el estómago, acá lo tengo el estómago en sus distintas partes, el fondo, el fondo, el cuerpo, el antro, el esfínter pilórico, y esto sería un poco la histología, o sea, cómo está integrada esa pared. Tengo la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Entonces, estas células son células cilíndricas. Profe, disculpe. Fíjense entonces todas las células cilíndricas, dentro de las cuales, recuerden, están las células principales que secretan el pepsinógeno, que se transforma en pepsina, que digiere las proteínas. Tenemos células secretoras de moco, y también tenemos las células parietales que secretan ácido clorhídrico, que me da el pH ácido del estómago, la gran acidez que uno siente, y también tengo células, y también el factor intrínseco, que ayuda a la absorción de la vitamina B12 en el intestino delgado. Este epitelio forma como glándulas, o sea, tiene pliegues que forman las glándulas que secretan eso hacia la luz del intestino. Tengo la capa muscular, que tiene 3 capas, una oblicua, una circular y una longitudinal, que es la que me produce todos los movimientos del estómago de mezcla y de propulsión del contenido hacia el píloro y hacia el duodeno. Entonces, la mucosa gástrica está formada por el epitelio, este sería el desarrollo de lo que vimos en la diapositiva, o sea, un epitelio cilíndrico en el cuerpo y el fondo gástrico, formado por las células parietales, nuevamente, que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, las principales que secretan la pepsina en forma de pepsinógeno, que después se transforma en pepsina, y la lipasa gástrica y las células mucosas que secretan moco. Las glándulas pilóricas, localizadas en el antro, secretaban, acuérdense, la gastrina, que esa no es una secreción exócrina, es endócrina, se secreta hacia la sangre, y que es la que se va a secretar cuando el estómago se distiende, porque tiene alimentos, y en especial si tiene alimentos con proteínas, y también por la estimulación de la inervación de la mucosa gástrica, que acuérdense que cuando se distiende una víscera, se estimulan los nervios, los plexos submucosos, y estimulan la secreción gástrica. También la histamina interviene en la secreción gástrica. Que producen, estimulan la secreción de ácido gástrico y estimulan también el crecimiento de la mucosa gástrica. El pepsinógeno es una enzima proteolítica secretado por las células principales que se activa a pepsina en el pH ácido gástrico, o sea que la secreción de ácido clorhídrico activa a la pepsina, y el factor intrínseco permite la absorción de vitamina B12 en el intestino delgado en la porción del ilion. Es importante saber que la histamina interviene
La histamina, acuérdense que es un mediador nervioso que interviene también en las reacciones alérgicas, pero a nivel del estómago estimula la secreción de ácido gástrico. Porque, por ejemplo, los inhibidores de la mucosa gástrica, como el omeprazol, actúan inactivando los receptores histamínicos y de esa manera disminuyen la secreción de las células principales y la secreción de ácido. Pero recordemos que todo esto es un mecanismo de compensación que favorece la digestión y que también destruye las bacterias de los alimentos. Y si yo ingiero muchos antiácidos, sobre todo omeprazol y todos estos antiácidos, corro el riesgo de también alterar el equilibrio gástrico, incluso favorecer las infecciones digestivas por la acción que tienen el pH ácido sobre las bacterias. Por eso siempre debe ser con control médico si está debidamente justificado la ingesta de estos medicamentos y no automedicarse. El estómago tiene una función de digestión por características mecánicas, que es el almacenamiento, dándole tiempo al intestino para digerir y absorber. Mezcla el bolo alimenticio semisólido con secreciones gástricas, convirtiéndolo en líquido a través de las ondas gástricas que mueven ese quimo hacia adelante y hacia atrás, como habíamos dicho, con un vaciamiento gástrico de pequeñas cantidades hacia el intestino delgado. ¿Qué factores estimulan el vaciamiento gástrico? La cantidad de alimento en el estómago, obviamente, la gastrina, o sea, la hormona esa que se secretaba en el antro gástrico hacia la sangre, y los que inhiben el vaciamiento gástrico son reflejos nerviosos, la distensión y las características del quimo, la presencia de grasas, y la colecistoquinina, que es una hormona secretada por la mucosa del intestino delgado. En cuanto a la digestión química, en el estómago se inicia la digestión de las proteínas y la digestión de los lípidos por acción de la lipasa lingual, secretada por las glándulas salivales linguales, y por la lipasa de las células principales gástricas, y culmina la digestión del almidón. A su vez en el estómago se absorbe agua, se absorbe el alcohol, iones y aspirinas. La aspirina, el ácido acetilsalicílico. El alcohol, en el estómago hay una enzima que lo transforma en un compuesto no tan tóxico, que es la alcohol deshidrogenasa, lo transforma en acetalaldehído, que es menos tóxico, y que las mujeres tenemos mucha menor cantidad de esta enzima que el hombre. Por ende, la intoxicación alcohólica se produce en la mujer con menos dosis de alcohol que en el hombre, por el tema de la falta de esta enzima. Eso hay que tenerlo en cuenta. Acá vemos ya vamos descendiendo un poquito en el tubo digestivo, pasamos el estómago, ahora vamos cómo el estómago se relaciona con el intestino delgado, y en el intestino delgado desembocan dos glándulas importantes, accesorias, que son el hígado y el páncreas. ¿Dónde desembocan? En el duodeno, en la primera porción del intestino delgado. El intestino delgado lo tengo acá, está dentro del marco colónico y se une directamente al estómago a través del píloro. ¿Se acuerdan que era el esfínter que separaba el estómago del intestino delgado? El intestino delgado mide aproximadamente 3 metros. La primera porción se llama duodeno, eso duodeno significa
12 traveses de dedo, que son más o menos 25 centímetros, que es lo que mide la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno. Después tengo el yeyuno, que mide aproximadamente 1 metro, y después tengo el ilion, que es la parte más larga del intestino, que es el que se comunica directamente con el intestino grueso, a través de la válvula iliocecal. Acá tengo el apéndice, que es un órgano linfoide que está conectado con el intestino grueso, con el ciego, que es esta parte del intestino grueso. ¿Por qué es tan importante el intestino delgado? Aparte de ser muy rico los chinchulines que tenemos en la parrilla, el intestino delgado es un gran tubo que está todo plegado. Fíjense, si ustedes lo cortan, tiene todos estos pliegues que a su vez está formado por vellosidades, y a su vez estas vellosidades tienen microvellosidades que aumentan la superficie de absorción. Todas esas prolongaciones de la mucosa lo que hacen es aumentar la superficie de absorción, porque una de las funciones más importantes del intestino delgado, además de completar la digestión de todas estas biomoléculas, es la absorción, es la porción del tubo digestivo donde más absorción se realiza, más que de agua, de sustratos, de hidratos de carbono, de aminoácidos, de ácidos grasos, de lípidos, es en el intestino delgado. Vemos entonces que está formada por las 3 capas, la luz, o sea, la cavidad, después tengo la mucosa, como habíamos visto con su epitelio cilíndrico, acuérdense que todo el epitelio de absorción es cilíndrico. Después tengo la submucosa, la capa muscular, con una capa circular y una longitudinal, y después tengo la serosa, que en el caso del intestino delgado, salvo en el duodeno, es el peritoneo. El peritoneo lo deben haber sentido nombrar alguna vez. Es una serosa, está formada por un epitelio y tejido conectivo, que es como una membranita, que se extiende por un lado desde la curvatura mayor del estómago, que es esta, envolviendo a todo el intestino como un gran delantal, como si fuera una cortina, y del otro lado, hacia el hígado, se extiende el epiplón menor. Por detrás del estómago lo veo acá el páncreas. Bueno, vamos a seguir. Esta capita que está acá es lo que se llama la capa muscular, que me separa la mucosa de la submucosa y es la que da los pliegues, vellosidades del intestino delgado, que aumenta la superficie de absorción. Entonces, el intestino delgado posee pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades, que son estos como pelitos, que son lo que se llama el ribete en cepillo. ¿Por qué es tan importante eso? Son microvellosidades que están en las células, mientras que las vellosidades son pliegues de la mucosa completa. En cambio, los pelitos que tienen las células son las microvellosidades, que se ven con microscopía electrónica. Esas microvellosidades tienen numerosas enzimas, como la lactasa, o disacaridasas intestinales, que son las que se eliminan cuando una persona tiene diarrea. Por eso la diarrea dura como una semana, porque se pierden esas enzimas, entonces no se digieren bien los alimentos. Y por ahí incluso les van a dar una leche sin lactosa, porque no se barren todas esas vellosidades y la persona tiene diarrea, incluso eso puede ser motivo de diarrea crónica. Pero ¿qué pasa? Como todas las células epiteliales, estas células tienen una gran capacidad de reproducción, entonces se van renovando desde el fondo de la vellosidad hacia arriba, van migrando y de nuevo se tapiza y la diarrea desaparece.
Fíjense cómo es la mucosa del intestino. Tienen una vellosidad que está formada por su mucosa y mucosa, gracias a la muscularis mucosae que produce esos pliegues, y a su vez cada célula tiene microvellosidades. A su vez el tejido tiene gran cantidad de esto que ven acá, que es tejido linfático. Esos son células del sistema inmunológico, que ya lo vimos cuando vimos la parte de inmunidad, que están ahí a la espera de la defensa del cuerpo por las bacterias que entran con los alimentos y que inmediatamente se ponen en marcha para evitar que los gérmenes entren al organismo por el tubo digestivo, pero a veces no son suficientes y se produce la diarrea para tratar de eliminar esas bacterias que entraron a través de los alimentos, ¿no? Entonces este tejido linfático es importante y por ahí genera dolores que se producen porque está activo frente a un germen que ingresó. Otras células que yo tengo son en todo el epitelio, son las células mucosas que segregan mocos, por eso se llama mucosas, si ustedes están permanente húmedas por moco, que lubrican y que ayudan a que todos los alimentos que se ingieren vayan circulando y no queden atascados. Acá también vemos una vellosidad formada por mucosa y submucosa, las células epiteliales, el ribete en cepillo, ven acá las microvellosidades, es una célula, es como si sacamos la célula, vemos, tiene el núcleo, tiene las organelas, es una célula absortiva con muchos microvellosidades y ahí está llena de enzimas digestivas. Esta es una célula que secreta moco. Esta es una célula enteroendocrina porque es célula que secreta hormonas que van hacia la sangre. Y estas son células que se llaman así, que son células de defensa, que tienen anticuerpos, que segregan lisozima, que también hacen fagocitosis para atacar a las bacterias que ingresan con los alimentos. Adentro de la vellosidad en el tejido conectivo, acuérdense que el tejido epitelial no tiene circulación, que está en el tejido conectivo de la mucosa o submucosa. Yo tengo vasos sanguíneos, tengo arterias, tengo venas, tengo capilares y tengo vasos linfáticos. ¿Para qué son estos? Para absorber las sustancias que van a la sangre y que van a la linfa y que ingresan al organismo, sino cómo se entrarían las calorías y los sustratos al cuerpo. Pasan estas células epiteliales y después difunden al interior de la sangre y se transportan al hígado o se transportan por la circulación linfática a las venas. Esto es un poco para que vean una vellosidad con toda la arquitectura. Fíjense, está la mucosa, la muscularis mucosae, que forma los pliegues, y la submucosa con los vasos arteriales, capilar, venoso y linfáticos. Un poco esto describe todas las enzimas que hay en el intestino. En el ribete en cepillo tenemos los disacáridos, las peptidasas, las disacaridasas, las ribonucleasas que van a digerir las peptidasas, los péptidos. Acuérdense que en el estómago empezábamos con el pepsinógeno, que se transformaba en pepsina y comenzaba la digestión de las proteínas. Bueno, acá sigue con las peptidasas del ribete en cepillo, 4 enzimas que descomponen los disacáridos en monosacáridos, sacarosa, maltasa, isomaltasa, la lactasa. Las ribonucleasas, los ácidos nucleicos. Ustedes dirán, ¿y dónde como yo ácido nucleico? Cuando comen carne, comen ácidos nucleicos, porque hay ADN, hay ARN, también en los vegetales, los tienen que digerir. La lipasa intestinal digiere los lípidos. Y después tengo también la parte endocrina del intestino que secreta estas hormonas como la colecistoquinina, que se acuerdan que la veíamos recién en el estómago, que se secreta ante la presencia de grasas y que es la que va a estimular la secreción de jugo gástrico.
la contracción de la vesícula biliar, porque la bilis interviene en la digestión de las grasas, retrasa la evacuación gástrica, para de esa manera darle tiempo al intestino a digerir las grasas e irlas absorbiendo. Por eso cuando yo como muchas grasas estoy como pesado, porque la digestión se demora, porque la grasa se absorbe muy lentamente, cierra el píloro, produce saciedad. Esta hormona intestinal está buena para que no comamos tanto, promueve el crecimiento del páncreas y aumenta la secreción de secretina. Después tengo también la secretina, como decimos, que también es secretada por otras células de la mucosa duodenal, que estimula la secreción pancreática de bicarbonato para neutralizar el pH ácido del quimo que viene del estómago en el intestino delgado para que no lo lesione. Promueve el crecimiento del páncreas y aumenta el efecto de las células que secretan colecistoquinina. Y tengo un péptido inhibidor gástrico que es el que inhibe la secreción ácida del estómago. Todo esto es para mantener un estado de equilibrio. Acá de nuevo tengo movimientos peristálticos también en el intestino delgado, que son los que me dan los típicos dolores de tipo cólico. Fijémonos, acá también les muestra cómo la propulsión se hace por contracción y relajación sucesiva, y el bolo se va desplazando por el tubo del intestino delgado, en donde tengo movimientos también de mezcla con las sustancias, y también enlentecimiento para la absorción y movimientos de propulsión. Entonces el quimo entra al intestino delgado y contiene hidratos de carbono, lípidos y proteínas ya parcialmente digeridos, que habían empezado con las secreciones salivales, con la secreción del estómago, y cuya digestión es el resultado. En el intestino van a actuar la secreción pancreática, la biliar y la intestinal. O sea, ya vimos la intestinal, pero también se vierten en la segunda porción del duodeno, este es el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, la secreción de hepática a través de la bilis, que se sintetiza a partir de la hemoglobina de los glóbulos rojos, y la secreción pancreática. Este es el páncreas. El páncreas está detrás del estómago, o sea, por acá adelante siempre está el estómago, casi no se ve. Es molleja también el páncreas, ¿eh? Es la molleja que comemos. Fíjense la forma de molleja que tiene. Y acá vemos el hígado con su lóbulo derecho, su lóbulo izquierdo. Esta es la vesícula biliar. Y este es el conducto biliar, que desemboca en la segunda porción del duodeno junto con el conducto de secreción pancreática. Acá vemos la vena cava inferior, ya que estamos viendo, y esta que está acá es la vena mesentérica superior y la vena porta. La vena porta es la vena que transporta los productos que se absorbieron en el intestino delgado y que llega al hígado, que es un gran laboratorio en donde se producen almacenamientos, desintoxicación de algunas sustancias y metabolismo de muchas otras, ¿no? Entonces, para hacer un raconto de las enzimas que ya hemos visto, la saliva es secretada por las glándulas salivales. ¿Y qué secretan? La amilasa salival que digiere el almidón y la lipasa de las glándulas salivales de la lengua que comienza la digestión de los triglicéridos, pero no en la boca, sino en el estómago. O sea, estas dos enzimas la amilasa va a seguir actuando hasta el estómago en donde se inhibe y la lipasa va a empezar a actuar en el estómago. Luego tengo el jugo gástrico con la pepsina, que se forma a partir del pepsinógeno y que es secretado por las células principales, que cuando se transforma en pepsina me digiere las proteínas, ahí comienza la digestión de las proteínas, y la lipasa gástrica, también secretada por las células principales, que actúa
sobre los triglicéridos. Pero a su vez, el jugo gástrico tiene, que yo no lo puse acá, pero habría que agregarlo, la secreción de ácido clorhídrico, sin el cual la pepsina no actuaría, porque actúa gracias al ácido clorhídrico. Tampoco actuaría la lipasa, porque actúa en medios ácidos. Entonces acá me falta el ácido clorhídrico, que capaz que yo se los modifique esta tabla y se los vuelva a cargar el PowerPoint. El jugo pancreático, ¿qué aporta? Vimos recién que el páncreas desemboca en el duodeno. Aporta amilasa pancreática, que termina de digerir el almidón, porque es amilasa, la tripsina, que se secreta también en forma inactiva, en forma de tripsinógeno, que digiere las proteínas, en este caso la enterocinasa intestinal la activa, la quimotripsina y la astasa, que son enzimas que digieren las proteínas, al igual que la carboxipeptidasa, y la lipasa que digiere los triglicéridos. Acá también el páncreas secreta lipasa. También secreta nucleasas que digieren los ácidos nucleicos. O sea que fíjense todo lo que contribuye a digerir el páncreas. En el ribete en cepillo del intestino tengo entonces las disacaridasas en el intestino delgado que digieren los disacáridos. Tengo la enterocinasa que me activa el tripsinógeno pancreático, peptidasas que digieren los aminoácidos, nucleosidasas que digieren los ácidos nucleicos y fosfatasas. Todas estas enzimas se mezclan en el intestino delgado, las de jugo pancreático y la de ribete en cepillo, y van a seguir la digestión de los alimentos. Después tenemos el intestino grueso, que comienza en el ciego, que tiene el apéndice, y que se une al ilion a través de la válvula iliocecal. El colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, y después tengo el sigmoide, el recto y el esfínter anal. Las bacterias del intestino grueso convierten a las proteínas en aminoácidos, degradan aminoácidos y producen vitamina B y K. También en el intestino grueso se absorbe agua, iones y vitaminas. Interviene en la formación de las heces y en la defecación. Esas son las funciones del intestino grueso. Resumiendo el páncreas, que lo habíamos visto recién, lo vamos a volver a ver ahora, el páncreas es una glándula compuesta, porque tiene secreción exócrina, que veíamos que tiene tripsina, lipasa, amilasa, quimotripsina, que se segrega hacia la cavidad del intestino delgado, donde actúan y son activadas por el intestino delgado, pero también tiene una porción endocrina importante. Se ubica detrás del estómago. La porción exócrina está formada por los acinos pancreáticos, secretan enzimas digestivas y bicarbonato. Todo fluye por el conducto pancreático que se une al colédoco, que es el conducto de desembocadura del hígado, antes de la desembocadura en el duodeno por la papila de Vater. Ya nos quedan 10 minutos. La porción endocrina está formada por los islotes de células beta y células alfa, que secretan, esto a grandes rasgos, hay más enzimas, pero les puse la más importante, la insulina. Cuando veamos endocrino ya vamos a ver, en las células beta y las células alfa el glucagón. Las enzimas que secreta el páncreas son la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa, que digieren las proteínas, la amilasa pancreática que hidroliza los almidones, o sea, completa la digestión de los almidones y el glucógeno, la lipasa y fosfolipasa degradan los lípidos, también tengo ribonucleasa, desoxirribonucleasa, la tripsina, que es activada por la enterocinasa intestinal y activa las formas inactivas de quimotripsina, elastasa y carboxipeptidasa, inhibidor de la tripsina para evitar la digestión de la glándula. La lesión del páncreas o la obstrucción de los conductos lleva a la acumulación de estas secreciones
a la inactivación de la enzima inhibidora con la producción de pancreatitis aguda mortal y shock circulatorio. O sea, la pancreatitis es una inflamación de la glándula muy grave porque se activan las enzimas de la glándula y digieren la glándula y a su vez producen una digestión de las vísceras abdominales, del peritoneo. Entonces es un cuadro grave, muy doloroso y un motivo de internación en las terapias. ¿Cuáles suelen ser los factores de riesgo? Y las personas que tienen cálculos, por ejemplo, que se introducen en el conducto pancreático, lo obstruyen y eso produce la inflamación. Si ustedes miran acá, vemos el hígado, vemos la vesícula y este conducto, que es el colédoco, se une al conducto pancreático y desemboca en el duodeno. Si yo tengo un cálculo acá, viene, se obstruye acá, y esto me puede generar una inflamación de la glándula y activación de sus enzimas, se digiere la glándula y se digiere todo lo que está a su alrededor. Fíjense acá, ¿ven? Este es el duodeno, y acá viene el colédoco y se une en la ampolla de váter al conducto pancreático. Ese es el gran peligro, uno de los peligros mayores, hay otros, de los cálculos biliares. Se forman en la vesícula biliar. Fíjense acá tenemos el hígado, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, este es el peritoneo, con el ligamento que fíjense dónde está el hígado, en el hipocondrio derecho, y se extiende tapando un poquito al estómago. Fíjense el hígado, estómago, intestino grueso, intestino delgado. El hígado es otra de las glándulas importantes, que pesa aproximadamente 2 kilos, produce bilis a partir de la hemoglobina. ¿Y para qué sirve la bilis? Para la emulsión de las grasas, o sea, transforma las grasas que yo ingiero, que estoy absorbiendo, en partículas más pequeñas, y de esta manera se pueden absorber. Pero también interviene en el metabolismo de los carbohidratos, en el almacenamiento de los hidratos de carbono en el cuerpo a través de la formación del glucógeno, en la síntesis de lípidos, de colesterol y triglicéridos, porque yo absorbí las moléculas chiquitas y después las vuelvo a sintetizar en el hígado y las almaceno. Síntesis de proteínas, fíjense acá se sintetiza la albúmina, que es tan importante para mantener el líquido en el interior de los capilares y de la circulación, y también para transportar sustancias, se unen por ejemplo a la bilirrubina, se unen a medicamentos, las lipoproteínas que transportan los lípidos a las células del cuerpo, los factores de coagulación que coagulan la sangre, el fibrinógeno, la protrombina, todos estos factores de coagulación. También interviene la neutralización de toxinas, metabolismo de fármacos, y transformación del amonio, que es un producto de degradación de las proteínas, en urea. Es la zona de depósito de glucógeno, de vitamina B12, de hierro, de cobre, y es uno de los órganos de producción de los glóbulos rojos en el feto, en la etapa fetal. La bilis es importante en la absorción y digestión de las grasas, y los ácidos biliares cumplen 2 funciones: ayudan a emulsionar las partículas de grasa de los alimentos, facilitando la acción de las lipasas pancreáticas en el intestino delgado, y favorecen la absorción de productos finales de la digestión de las grasas por la mucosa intestinal. Aquí vemos de nuevo la imagen del hígado, la vesícula biliar y el colédoco. En la vesícula ustedes me dirán, ¿para qué sirve? Para concentrar la bilis secretada por el hígado y para irla vaciando hacia el intestino delgado, por el colédoco, y las sales biliares que intervienen en la absorción de las grasas. Para eso sirve o sea que no es un órgano de secreción la vesícula biliar, sino un órgano que por eso cuando hay cálculo se saca y la persona sigue viviendo sin problemas.
Esto es una porción de hígado para que ustedes vean todas las células hepáticas que se llaman hepatocitos, cómo están organizadas con vasos sanguíneos, están muy irrigadas. Acá vemos una vena, que es la vena porta, arterias que se dirigen a una vena central del hígado, y cómo en el hepatocito, que es un verdadero laboratorio, se va produciendo todo este proceso de almacenamiento de lípidos, de glucógeno, y toda la síntesis de albúmina, de factor de coagulación, en estos lobulillos hepáticos, que son un verdadero laboratorio, un órgano de transformación y de digestión de sustancias.